Creo que es importante hacer una introducción donde podamos recorrer un poco de lo que hemos ido viendo. Y estamos en la primera carta de Pablo a los Corintios, ¿sí? Y hemos visto varios capítulos que han sido compartidos para poder seguir ese hilo conductor. Me voy a permitir hacer un resumen para luego pasar al capítulo 7 de esta primera carta de los Corintios que nos toca hoy. Pablo hace una introducción a los Corintios, la primera vez que habló Pablo a los Corintios, hablándoles que hemos sido llamados. Aquí todos hemos sido llamados. ¿Llamados a qué? A ser santos. ¿Qué es santidad? Santidad es apartado, ¿sí? Primero después nos habla de las divisiones que había dentro de la iglesia. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Trata también de la inmadurez espiritual, donde le dice que no les puede hablar como espirituales y que están como recién nacidos, recibiendo solo leche. No puede hablarles como personas maduras. Luego habla que los problemas entre los hermanos lo estaban llevando a los litigios con personas inconversas. Y les hablaba sarcásticamente, ¿sí? ¿Acaso van a poner a los recién nacidos dentro de la iglesia para resolver problemas entre ustedes? Esa es una pregunta sarcástica que Pablo les dice. No, ¿verdad? Es obvio que vamos a responder no, porque un recién nacido es un recién nacido y es un bebé y tiene que madurar espiritualmente. Entonces no vamos a poner en manos de esos hermanos. No, ¿verdad? Pero aún peor, dice, ¿no? Acuden a un inconverso para resolver sus problemas entre ustedes, ¿sí? Llevando los litigios afuera, ¿sí? Demostrando un mal testimonio y dejando en manos de personas que no entienden lo espiritual. Luego habla que están soportando la inmoralidad dentro de la iglesia. Menciona un pecado de un hermano que estaba con la esposa de su padre. Pecado que no se admitía ni siquiera en los inconversos. Y ellos estaban viviendo con el pecado dentro de la iglesia. Los invita Pablo a limpiar la iglesia. ¿Y qué hace? Echar a este hermano. ¿Hacia dónde? Hacia Satanás, ¿sí? O sea, sacarlo de la iglesia, ¿sí? Literalmente. El que está fuera de acá, fuera de la cobertura de Dios, no está al medio. O estamos con Dios o estamos con Satanás. Entonces, si yo lo saco, lo estoy sacando y entregando a Satanás, al mundo. ¿Para qué? Para que se avergüence y se arrepienta. Y ese hermano se avergonzó y se arrepintió. Amén. En la última parte del capítulo 6 habla del cuerpo del creyente, el cual no debe ser utilizado para fornicar. Que cualquiera que esté con una mujer en una relación sexual se une, se hace uno. Nos dice que el cuerpo del creyente no es suyo, además. Ahora, qué importante es reconocer que cada vez que nosotros tenemos algo íntimo con una persona, nos unimos en uno. Eso es terrible, hermanos. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu se ha unido a esa persona. Y cuando estamos con muchas personas, nuestro espíritu se está partiendo. Qué hermoso es saber que haya parejas que se hayan guardado hasta el matrimonio. Amén. De eso está tratando Pablo y está reflexionando. Nos dice que el cuerpo del creyente no es suyo. Y dice en la palabra, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Por precio nos ha comprado el Señor Jesucristo. Ya no somos de nosotros mismos, somos de quien nos compró. Amén. No podemos hacer lo que querramos con nuestros cuerpos.
somos de Él, esclavos de Él, llamados a ser santos. Amén. Pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Todo tiene que ver, mis queridos hermanos, con la santidad de Dios, absolutamente todo. ¿Y quién es Dios? Todo con su santidad y entender quién es Dios. Y del llamado para el creyente, ¿a qué hemos sido llamados? ¿A qué? Dios es santo y nos dice que nosotros deberíamos ser santos. No lo digo yo, lo dice la palabra, ¿sí? Sed santo. Ahora, antes de pasar a desarrollar el tema de hoy, es primordial mencionar algunos aspectos también que nos llevan a nuestro tema de hoy. El matrimonio, mis queridos hermanos, como institución está bajo ataque. Y no necesitamos estadísticas para concluirlo. La posmodernidad ha traído consigo una serie de ideologías que ha amenazado la unidad más esencial de una sociedad. Cada vez menos personas ven el casarse como una meta en la vida. ¿No ve? Ya no se quieren casar. Y cada vez más los casados ven el divorcio como una posibilidad de salir de una relación. En ocasiones, por razones tan abstractas como se nos acabó el amor. Súper abstracto. Pero esto no es nuevo. El matrimonio ha estado bajo ataque desde el jardín del Edén. En los días de Jesús, en una cultura como la judía y por supuesto en los días de Pablo, debido a la mala comprensión de lo que el matrimonio es en esencia, sus implicaciones y la influencia de ideas mundanas, alejadas de la verdad de Dios, creemos más al mundo que a Dios. Después de mostrar en el capítulo 6 que las relaciones sexuales fuera del matrimonio se constituyen un pecado grave contra la santidad de Dios y que no debería verse como una mera satisfacción biológica, Pablo lidia ahora con otro escenario, uno que está al otro lado del péndulo. Los que veían la relación íntima en el matrimonio como completamente pecaminosa, incluso dentro del matrimonio. Y eso nos lleva a pensar en la iglesia, que en la iglesia de Corintios era tal vez una iglesia extraña e impredecible, que jamás haya existido. Pero no, eso también somos nosotros. Y es por eso que estos temas son duros de escucharlos, pero están en la palabra. En los capítulos del 1 al 6, Pablo estuvo corrigiendo algunos problemas de los que habían sido informados por los de Cloé, una familia de esa iglesia. Pero ahora Pablo va a responder a algunas inquietudes que los de la iglesia de Corintio le habían consultado por carta. Y estas van desde el capítulo 7 hasta el 16, y son acerca de temas de santidad y conducta, pero también de tipo doctrinal, como veremos en los capítulos siguientes. Por eso es lindo que vayan siguiendo los capítulos para entender lo que Dios nos quiere decir. Por ahora veremos la manera en que Pablo aborda el primer grupo de preguntas, las cuales tenían que ver con el matrimonio, el divorcio y las relaciones sexuales. En estos versículos el apóstol Pablo aborda de manera general el problema y luego se dirige específicamente a los matrimonios, donde los dos miembros son creyentes, a los miembros mixtos, donde hay un creyente y un no creyente, y finalmente los solteros, ¿sí? Estos últimos los veremos la semana que viene. O sea que espero que la semana que viene estén puros solteros. No, mentira, que estén todos, porque es para todos, ¿sí? ¿Ok? Hermanos, esto ha sido una introducción, pero es necesario hacerlo. El título de la prédica es Santidad en las relaciones matrimoniales. Amén. Y el texto que vamos a leer es 1 Corintios capítulo 7 del 1 al 16. Voy a leer la palabra de Dios. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer,
Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparnos sosegadamente de la oración y volved a juntarnos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo, pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Amén. Es palabra de Dios. Con esta palabra vamos a abordar este texto a la luz de los siguientes puntos, respondiendo 3 preguntas, ¿sí? Y les voy a leer las 3 preguntas. Una es, ¿tenemos una visión distorsionada del matrimonio y las relaciones sexuales? La segunda pregunta es, ¿divorcio en matrimonios de parejas creyentes? ¿Divorcio en matrimonios mixtos de un creyente y no creyente? Eso vamos a tratar hoy. Y vamos a ir al primer punto. ¿Tenemos una visión distorsionada del matrimonio y las relaciones sexuales? Esto está en 1 Corintios capítulo 7 del 1 al 9, pero básicamente es una pregunta casi obvia, ¿no? O sea que yo podría responderla en una palabra, sí, tenemos una visión distorsionada del matrimonio y de las relaciones sexuales. Ahora vamos a ir desglosando y vamos a ir entendiendo el porqué. El apóstol Pablo está hablando aquí de algo que constituía su propia experiencia, ¿amén? Y pensamos que el apóstol Pablo había sido un hombre casado. No sabemos con certeza en la historia, pero hay estudios en que mencionan que ha sido casado y que su esposa probablemente había fallecido, ¿sí? Pablo nunca hizo referencia alguna de ella, pero sí cuando habla en forma cariñosa de la relación de un esposo y esposa, nos hace pensar que sí y que sí haya estado casado. Ahora, la siguiente cosa que quiero que hagamos es que debemos comprender cómo era Corintio en esa época, ¿sí? Tenemos que entrar al contexto para saber qué está hablando Pablo, porque si no lo hacemos caemos en la trampa de decir que Pablo está ensalzando la condición de soltero sobre la de casado. Uno tiene que comprender lo que ocurría en Corintio en esos días para saber lo que Pablo está hablando aquí. Vamos pues a leer nuevamente el versículo 1 y también el versículo 2 del capítulo 7 de Primera de Corintios, de la primera carta de Corintios. Los primeros 2 versículos dicen, en cuanto a las cosas
que me escribisteis, y bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Nosotros debemos entender a Corinto. Esta era una ciudad dominada por los acrorintos. Cuando uno visita las ruinas de la antigua Corinto, no es que lo haya visitado, sino que está en los libros de historia, me encantaría visitarlo, pero sobre esas ruinas se puede apreciar una gran montaña. Allí estaba Acrópolis, se llamaba Acrorinto, era algo bastante elevado en la cima. Allí se encontraba el templo de Afrodita. Sobresalía de la ciudad como una nube negra. Ahora este templo era igual a la mayoría de los templos paganos. El sexo allí era una religión. Allí había 1000 vírgenes vestales, sacerdotisas de la diosa romana Vesta. Vírgenes vestales. No era otra cosa que 1000 prostitutas. Y el sexo se llevaba a cabo en el nombre de la religión. De paso estaba la filosofía. De paso. La filosofía, ¿de quién? De Platón, de Sócrates. Hay muchos pensadores que no se dan cuenta de eso, pero un hombre en cierta ocasión dijo, ¿sabía usted que Sócrates había escrito en un lenguaje muy elevado? Y a veces lo hizo en verdad. Pero él también les dijo a las prostitutas cómo deberían portarse. El único pensamiento en esa época era el de liberarse de los deseos del cuerpo. ¿Y cómo lo hacían? Satisfaciéndolos, y eso es paganismo. Uno tiene 2 filosofías básicas en los griegos. El estoísmo, que es una doctrina, filosofía basada en el dominio y control de los hechos, cosas y pasiones que perturban la vida, valiéndose de la valentía y la razón del carácter personal. Como seres racionales, su objetivo era alcanzar basándose en la tolerancia y autocontrol. Ellos en su mente decían, no lo voy a hacer. Esa era una filosofía. La otra filosofía estaba el epicurismo. Esta es una corriente filosófica cuyo máximo objetivo es buscar el placer duradero, por medio de la cual se satisfacen completamente. Amén. Había el templo de las prostitutas, había el tema de la filosofía. Corintio estaba plagada de cosas tremendas. Y no hay diferencia con nosotros. También estamos plagados nosotros. Es clave mencionar que en el mundo romano, la esposa no era otra cosa que una simple propiedad. Para lo único que la querían era para trabajar. Y un hombre generalmente tenía varias mujeres. Una de ellas estaba a cargo de la cocina, otra se encargaba de la limpieza de la casa, mientras que otra se dedicaba a cuidar las ropas. El sexo era algo secundario, porque el hombre iba al templo, allí es donde encontraba a las muchachas dispuestas. Él iba al templo donde se llevaba a cabo ceremonias de fertilidad. Es increíble ver esto, pero es verdad, es verdad. ¿Cuántas veces han escuchado, yo no soy tu empleada? Aquí está, pensamiento de atrás. Ahora Pablo está elevando, escuchen hermanos, ahora Pablo lo que está diciendo acá, ahora Pablo está elevando el matrimonio a su posición más alta. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que no debemos hacer lo que acabamos de describir. Uno debe tener a alguien y a quien pueda amar. Y Pablo es el hombre que elevó a la mujer de ese lugar de esclavitud en el mundo pagano, en el imperio romano. Hermanos, estamos hablando del imperio romano y Pablo está yendo en contra de ese imperio romano. Y está diciendo la mujer no es un objeto. Amén. No está ensalzando al tema que es mejor soltero. No. La está poniendo en su sitio. Yendo en contra toda la corriente. Y la hizo, la está volviendo a la posición que Dios le dio. La compañera del hombre. Eso es una esposa, la compañera. La volvió a colocar en la posición que se merece. Él estaba en ese momento en Efeso cuando escribió a los Corintios. Allí estaba ese terrible templo de Diana. Cuando les escribió,
en otra oportunidad a los efesios y les dijo: maridos, amad a vuestras mujeres. Maridos, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vean esa comparación. Nuestros matrimonios con lo que hizo Cristo por su iglesia. Ahora quizás alguno de ustedes diga: sí, pero Él también le dijo a las mujeres que deberían obedecer a sus esposos. Y me gustaría saber dónde fue que dijo eso así. Y es verdad. Y alguien también podría decir: no es Efesios 5:25 lo que usted tiene que leer, sino Efesios 5:22, donde dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Bien, ahora, ¿ha prestado o hemos prestado, queridos hermanos, atención alguna vez a esta palabra sujetar? Sujeto. Porque generalmente decimos: es el que domina. Sujetar. ¿Se ha dado cuenta lo que en realidad quiere decir? Sujetar es afirmar, es contener algo con fuerza. Casadas, está diciendo, respondan, afirmen a sus maridos. Es decir, que deben reaccionar hacia el hombre. El hombre, podríamos decir que es el agresor, el activador. Es el que da el comienzo a cada expresión de amor. A cada expresión de amor. Y la mujer es la que recibe. Ella tiene que responder al hombre no solamente en la relación íntima, sino mental y espiritual. El hombre es el activador, el agresor. La mujer es la que recibe. Dios la creó de esa manera, desde el comienzo. Él la creó como una compañera. Ahora, ¿qué es una compañera? Ella es la parte recíproca del hombre. Es la otra parte del hombre. Cuando el esposo le dice: yo te amo, ella responde diciendo: yo te amo. Y cuando en el día de hoy un esposo dice que tiene una esposa fría, él está comunicando algo de sí mismo. Él está diciendo que es un mal esposo y que él es culpable por esta situación. Ahora Pablo, en esta ocasión, está, como les dije, elevando a la mujer de su anterior estado de esclavitud, que la veían como objeto, al de compañera del hombre. En el versículo 3 de este capítulo 7 y de la primera carta de Corintios, el marido dice: cumpla con la mujer el deber conyugal. Y asimismo la mujer con el marido. Ella debe reaccionar. Él debe decirle a ella que la ama. Y en el versículo 4 leemos: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. O sea, que el marido no debe ir al templo de Afrodita. Ese es un pecado. Él está diciendo aquí que debe quedarse en el hogar el amor y el sexo. Tiene que tener lugar en el hogar, dentro del hogar. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Y él continúa hablando en el mismo espíritu. El único motivo para el matrimonio es el amor, no el sexo. Es el amor, no el sexo, sino el amor. Cada hombre que hizo algo para Dios en las Escrituras conoció el amor de una mujer. Ahí está Adán y Eva, Jacob y Raquel, Boaz y Ruth, David y Abigail. Luego tenemos a Pablo y a una mujer que no la conocemos, pero que estaba casado. Ahora bien, como menciona Pablo en estos versículos y dice: no os neguéis uno al otro. Eso dice en el versículo 5. Sino por un tiempo. Esto es vigente en nuestros días. ¿Cuántos matrimonios tienen problemas en este aspecto?
no quiero desviarme del tema, pero si no entendemos bien por qué pasan estas cosas, entonces seguimos en lo mismo y seguimos creyendo al mundo. Pero tampoco quiero desaprovechar esta oportunidad para mencionar lo que pasa. Hemos dicho que el único motivo para el matrimonio es el amor y no el sexo, ¿sí? Entonces seguramente en cada una de sus mentes, de varones o mujeres, se están preguntando, entonces el sexo está fuera. Algunos dirán, yes, otros dirán, no, ¿qué pasó? No importa. O sea, no importa. Entonces, ¿para qué lo puso Dios? ¿Por qué no los ha dado Dios? Son preguntas obvias. ¿Por qué? Porque el mundo lo ha desacreditado totalmente. Y es por eso que no hablamos de estos temas. Tenemos vergüenza. Pero si está en la palabra es porque es un regalo de Dios. Ahora, para entender esto, debemos entender los 4 amores que habla en la Biblia. Después de leer todo esto, un gráfico para entenderlo, ¿sí? C.S. Lewis escribió un libro titulado Los 4 amores que hacen referencia a las diferentes clases de amor mencionados en la Biblia, ¿sí? El primero de ellos es el afecto. El vocablo griego de donde proviene es estorge, que para expresarlo de manera gráfica es el amor que tenemos en mente cuando decimos hogar, dulce hogar. Pues es el amor fundamental que comparten los padres, los hijos de los padres, los hermanos entre sí, al punto que, como dice Lewis, es el menos discriminado de los amores. Ignora barreras de edad, clase, sexo, educación, todo, ¿sí? Como tal es un amor que se da por sentado. Cuando yo nazco en una casa, digo, tengo que amar a mi hermano, es un amor por sentado. Mi padre me ama, yo amo a mi padre, es un amor por sentado. Y al que sentimos que tenemos derecho sin tener que hacer méritos para ganarlo. El segundo amor, o el segundo lugar, encontramos la amistad. Este amor procede de la palabra griego phileo. Y ahora, como lo dice Lewis, es el menos natural de los amores. Añade, sin embargo, que de entre todos los amores, este es el único que parece elevarnos a un nivel de dioses y de los ángeles. Aunque es mucho más habitual entre individuos del mismo sexo, varón, varón, mujer, mujer, ya que surge dentro del compañerismo del género. Puede y debe darse también en medio de un amor romántico. En una pareja debe haber amistad, sí o sí, porque esto enriquece de manera sustancial una relación. Tanto así que, como también lo señala Lewis, cuando 2 personas descubren de este modo que van por el mismo camino secreto y son de sexo diferente, la amistad que nace entre ellas puede fácilmente pasar al amor erótico, que lo vamos a ver ahorita. Muchos dicen que no hay amistad, cuando yo estoy casado, no hay amistad entre un hombre y una mujer, porque esa amistad puede convertirse en algo más, ¿sí? Pero sí, en una pareja debería haber este tipo de amistad, fileo, ¿sí? El tercer amor es el romance, la palabra griega eros, Es pues una clase particular de amor, y esto yo quiero que presten atención. Y no el único de ellos, aunque frecuentemente intenta reclamar para sí su exclusividad. En la óptica bíblica, este amor solo es posible y correcto entre personas de diferente sexo y dentro del matrimonio. Amén. Es el más intenso y absorbente de todos los amores. Ese tiende a acaparar el significado de la palabra amor. Se nos acabó el amor, dice. ¿Qué tipo de amor será? Cuando esto sucede es cuando solemos decir que los enamorados, por ejemplo, no aceptan razones. Por lo menos no razones diferentes a las que dicta el amor eros.
que no suelen ser razones razonables, producto de cálculos hechos de cabeza fría y de manera mesurada a la luz de la moral, de la decencia e incluso hasta cierto punto de la convivencia y las utilidades objetivas y eminentemente pragmáticas. Esos son los tres tipos de amor. Y ahora sí, ahí está, ahí pueden ver, hemos visto el amor estorge, que es el amor que tenemos por los familiares, el fileo es la amistad, y tenemos el amor eros, que es el amor íntimo, ¿sí?, entre una pareja. Ahora vamos a ver el más importante, es el amor incondicional, el amor que abarca y debería abarcar a todos los demás. Procede de la palabra griega ágape. Fue este amor el que impulsó a Cristo a venir a la tierra, a hacerse hombre por nosotros. Dios ama a toda la humanidad con este amor ágape, desinteresado. No hay interés en este amor. Por esto es este, y no el eros, el que inspira y respalda los votos del matrimonio, pronunciados en la pareja. Cuando nos hemos casado, ahí hacemos votos, pues el eros por sí solo nunca podrá cumplirlos. Una relación matrimonial en la cual haya este tipo de amor ágape puede sobrevivir a cualquier cosa. Es la clase de amor que mantiene en marcha el matrimonio cuando las clases naturales de amor fallan. El amor ágape, como está ahí, es la base es el fundamento para que todo marche, y debemos entender esto. Lo primero es nuestra relación con Dios. Es quien nos provee el amor ágape como base, como fundamento de nuestras vidas. Es allí donde podremos amar a nuestro cónyuge verdaderamente y fluirá el amor fileo, de compañerismo, de amistad entre nosotros, sosteniéndonos uno al otro. Y eso nos lleva a la culminación o regalo de Dios, que es el amor eros, la relación sexual que honra a Cristo, un regalo de Dios para nosotros. Lamentablemente, mis queridos hermanos, siempre por el amor eros hemos comenzado. El mundo comienza por este amor. Empezamos al revés. Por eso son las consecuencias. Es un regalo de Dios. Y antes, todo se trata de nuestra relación vertical con Dios. ¿Cómo estoy yo con Dios? ¿Cuántas veces antes de casarnos decimos, estoy orando por una pareja, para que Dios me dé una pareja? Antes de orar por una pareja, afirmate en la palabra de Dios, tu relación con Dios. Dios te va a dar esa pareja. No la tienes que buscar. Cuando entiendas este tipo de amor, incondicional, pero vamos por el de arriba, nos equivocamos y estamos como estamos. Y esto Pablo le está hablando a la iglesia, no le está hablando al inconverso, porque el inconverso, ¿qué sabe? No sabe nada. Lamentablemente hemos empezado siempre por el amor eros y terminamos mal, hermanos, porque no prestamos atención a lo que Dios nos dice, porque no tenemos comunión con Él, porque no entendemos los dos grandes mandamientos que cumplen toda la ley. Amarás al Señor con toda tu alma y con toda tu mente primero. Es el primer grande mandamiento. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No puedo amar a mi esposa si no amo a Dios primero, si no tengo su amor en mi vida. Porque ni siquiera es mi amor, es su amor. Ese amor incondicional que habla en Corintios 13, no es mi amor, es el amor de Él en mí. Y ese amor le voy a dar a mi esposa. Por eso voy a honrar cuando recibe el regalo en mis relaciones íntimas. Voy a honrarlo a Él. Amén. Por eso dice Pablo que
no se separen, no se nieguen uno al otro, a no ser por enfermedad, por un tiempo de acuerdo, pero después vuelvan a estar juntos. ¿Por qué? Para que Satanás no los tiente, ¿sí? Dios nos ha dado un regalo y Dios es perfecto. Pero si malentendemos lo que es el matrimonio, comenzamos a dañar, nos dañamos mutuamente. Y Pablo más adelante dice, sería bueno que se queden solos, pero él no está hablando de que sería bueno que se queden solos, no, él está hablando de los dones, y bueno, eso lo voy a pasar rápido, de que hay algunos que sirven a Dios y son solteros, porque tienen el don de continencia, no necesitan ese amor eros entre pareja y lo sirven, pero eso es un don. Por eso dice, a los solteros y a las viudas les dice, si tienen ese don, bueno sería que se queden como yo. Pero si no lo tienen, cásense. ¿Para qué? Para que no anden quemándose, dice. ¿Quemándose en qué? En las pasiones. ¿Amén? De eso está hablando. De eso está hablando, hermanos. Como consecuencia de este pensamiento equivocado acerca de lo que es el matrimonio, acerca de lo que veían los corintios, por qué dentro del matrimonio había tantos problemas y esas preguntas que le hacían a Pablo acerca de las relaciones íntimas de algunos hermanos. Entonces los hermanos en Corintios estaban pensando en algo y decían, entonces es mejor divorciarse. A lo que Pablo responde muy enfáticamente, y esto nos lleva de la mano al segundo punto. ¿Divorcio en matrimonios de parejas de creyentes? Es una pregunta. Tal parece que algunos hermanos querían divorciarse en Corintios y otros ya lo habían hecho y por razones no serias, ¿sí? Pablo dice que Jesús había enseñado claramente sobre esto y eso no era casual. No era casual el tema del divorcio. En Mateo 5:32 leemos claramente, pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con una mujer divorciada, comete adulterio. En los días de Jesús, algunos judíos enseñaban que el hombre podía separarse de la mujer por cualquier causa. Pero el Señor los dejó claro, a menos que se rompa el vínculo matrimonial por causa del adulterio sin arrepentimiento de la parte culpable. No hay ninguna otra causa para el divorcio. Si alguien lo hace, comete adulterio delante de Dios. No vamos a discutir el tema del divorcio porque no es el tema de Pablo en este mensaje. Evidentemente Dios aborrece el divorcio, no es su voluntad, pero sí definitivamente tiene que darse por la dureza del corazón humano. La razón debe ser que el vínculo sagrado del matrimonio ha sido roto y eso solo es por el adulterio sin arrepentimiento o el abandono, como veremos más adelante. En efecto, y en este caso, si se trata de dos hermanos, deben tomarlo con seriedad, porque mancha el testimonio del Evangelio. Amén. Mancha. Es muy triste ver cómo el divorcio casi es la primera salida ante la primera diferencia del matrimonio joven. Algunos se casan hoy y en menos de un año ya están haciendo los trámites de separación, a veces por causas insignificantes. Es que se nos acabó el amor, dice, ya no lo amo. ¿Cómo lo amaría? Me pregunto siempre, como si fuera una medida. Los esposos deben amar a sus esposas incluso cuando los sentimientos indiquen lo contrario. Cuando entiendo el amor ágape, es un amor incondicional.
El amor son acciones, sacrificio. Jesucristo nos manda a amar de esa manera a nuestras esposas. Amor ágape. No tiene que ver con lo que sentimos. Y no sé, tal vez esto suena ofensivo en una generación tan melancólica y emocional. Pero es lo que la palabra enseña. No se trata de mis emociones. El amor no es una emoción, es una decisión de amar. Cristo nos amó a pesar de lo que somos. Por eso no vamos a poder amar si no amamos primero, si no aprendemos del verdadero amor. Sería bueno disfrutar y amar y servir. Es mejor si nos sentimos emocionalmente impulsados a amar, claro que sí. Pero la ausencia de dicho sentimiento no es necesariamente falta de amor. Si un hermano piensa en divorcio porque no tiene deseo por su esposo o esposa, debe revisar muy bien su corazón. Debe ver bien su relación con Dios, primero. Debe revisar si no hay pecados de otra naturaleza en su corazón, de infidelidad o adulterio. Realmente tenemos que afirmarnos, como dijimos en el primer punto, primero verticalmente con Dios, y eso es cada uno con Dios, cada uno. De allí viene el amor ágape. No hay forma de que el matrimonio dure sin este amor, no hay forma. El amor eros es una añadidura, pero como mencionamos antes, este amor eros reclama el título de amor. Por eso decimos se nos acabó el amor, que mejor dicho debería ser se nos acabó el deseo del uno del otro, no el amor. Una bendición de Dios le hemos convertido en un fin, un ídolo. Es por eso que los hermanos de Corintios acudían ¿dónde? Al templo de las prostitutas. Porque ese amor eros los lleva solo a satisfacerse a sí mismos. Ese no es el tipo de amor que Dios da. El amor que Dios da es incondicional, es al otro. Ya no soy más yo, sino ella. Y viceversa. Y hoy, mis queridos hermanos, ¿no estamos en lo mismo? Ahora tenemos varios lugares para acudir a este templo de prostitución. Pero saben, mis queridos hermanos, la verdad es que ahora lo tenemos a un clic. Ese templo está a un clic. La pornografía, y cuando estamos en ella y tenemos relaciones íntimas con nuestra esposa, estamos mancillando el lecho sagrado, pisoteando el nombre de Cristo, convirtiendo un regalo de Dios en algo profano. El lecho de nuestra unión debe ser santo, como Él es santo. Amor ágape. Cuando yo entienda ese amor y manifieste ese amor, esa relación que yo tengo como regalo va a ser santa. Las estadísticas, mis queridos hermanos, vamos a ver, la verdad es que podemos decir que tenemos un ejército de jóvenes, hombres y mujeres, detenidos por la pornografía y que no pueden servir a Dios, porque están atrapados en la pornografía, sumergidos en el templo de Afrodita, por este amor eros que se ha vuelto un dios. Las estadísticas, como les decía, con relación al consumo de pornografía en la actualidad,
En un estudio de 590 personas como muestra, 263, o sea, el 44.6, lo hacen, consumen la pornografía. De ellos el 58.9% son varones y el 41.1% son mujeres. El tiempo que le dedican a esta actividad en promedio es de casi 3 horas semanales. Mujeres 2.93 horas y varones 4.73 horas. La bendición de Dios se ha convertido en maldición en nuestras vidas. Hermanos, tenemos que confesar nuestros pecados unos a otros. El que no confiesa su pecado y se arrepiente y se aleja, se aparta, no prospera. Esa es la verdad. No podemos permitirnos. No debemos. Estamos mancillando, estamos pisoteando a Cristo. Lo estamos escupiendo, como lo han escupido literalmente. Al oír esto, mis queridos hermanos, podía estar diciendo, bueno, Pablo, pero nosotros estamos casados con inconversos. Así que seguramente nuestras relaciones sí son pecaminosas. Así que nosotros sí nos podemos divorciar. A lo que Pablo responde, no tan rápido, no tan rápido. Y nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Divorcio en matrimonios mixtos, creyente y no creyentes? Y a los demás, dice Pablo, yo digo yo, no el Señor. Dos cosas interesantes aquí. A los demás se refiere a los matrimonios en el que uno es creyente y el otro no. Pablo tenía una instrucción cuando él dice, digo yo, no el Señor. No es que no estaba inspirado, que Pablo no estaba hablando fuera de la inspiración de Dios y sea su opinión personal. Por lo tanto, lo que menciona está enmarcado en los principios de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces he escuchado decirme, ¿dónde está en la Biblia esto que me dices? ¿Dónde? Móstrame. Quiero el versículo exacto que me diga. No lo hay, hermano, no lo hay. La Biblia está hecha de principios. Y si uno entiende la cosmovisión que Dios tiene en la Biblia, vamos a entender que no todo nos es lícito, porque no todo nos conviene. Las hermanas y hermanos con cónyuges incrédulos no debían ver tampoco el divorcio como una salida. Pensaban que la relación íntima entre ellos era pecaminosa y ya no lo es, no lo es. Pecaminosa la podemos convertir si nuestra motivación es errada cuando voy y acudo y estoy con mi esposa. Cuando he visto algo indebido y voy y lo hago, estoy mancillando algo sagrado. Qué delicado es eso. Y aquí los corintios decían, no, es inconversa, entonces va a ser impuro. No, no es así. Pablo dice que el creyente debe permanecer en unión matrimonial, siempre que el no creyente así lo permita. Pero si el inconverso decide irse, rompiendo así el vínculo matrimonial, entonces la hermana o el hermano quedan libres del vínculo, que implica, por supuesto, que pueden volverse a casar, si así lo desean. Pero el creyente nunca abandona el barco. Y el creyente no es el que va a incitar y va a decir, entonces, puedo divorciarme y lo voy a cargar tanto para que se vaya, ¿no? No. Porque en 1 de Pedro 3:1-2 dice,
Asimismo, ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. ¿Qué tal? Casta y respetuosa. No voy a provocarlo para que se vaya, no, o viceversa, no. Voy a tener una conducta como Dios quiere. Me voy a sujetar. Voy a responder. Voy a responder. Te amo. Yo también te amo. Ahora es cierto que estas relaciones son difíciles, hermanos, de llevar. Pero es una batalla que habrá que lidiar, como dice en Primera de Pedro 3. Es la principal fuente de aliento para nuestras hermanas o hermanos. La oración, la comunión con Dios, mi relación. Cuando entiendo el amor ágape, el resto es añadido. Cuando busco el reino de Dios primero, todo el resto será añadido. Y eso está hablando de todo. De mi matrimonio, de mis relaciones con amigos, de todo. Todos libramos algún tipo de lucha, hijos rebeldes, jefes tiranos, gobiernos opresores, enfermedades, todos ocasionados, ¿por qué? Por el pecado, para los cuales Cristo y el Evangelio son nuestra esperanza. Ahí está todo resuelto, el Evangelio. ¿Por qué dice que es el poder? Porque todo lo ha resuelto. Cuando entiendo ese amor, todo el resto se añade. Nos tenemos, hermanos, como iglesia para apoyarnos en estas luchas, en esta batalla. Siendo ejemplos de piedad. Si cualquiera de nosotros está unido en un matrimonio mixto, debemos cuidar aún más nuestro corazón. A veces siempre viene un contentamiento de decir, si yo tuviera un marido creyente, idealizamos, ¿no? Como si el marido creyente no fuera un pecador. Igual es un pecador, igual. Tiene los mismos defectos que el no creyente. Y lo que quiere Dios es que nos afirmemos en Él. La otra persona no nos da felicidad. El que nos da felicidad es Cristo. El que venció es Cristo. El que es fiel es Cristo. También debes de guardar de comparar o desear al esposo de otra hermana, ¿sí? O la esposa de otro hermano, solo porque ves que tiene virtudes que no ves en tu esposo inconverso. Y verdaderamente a veces vemos virtudes por fuera, pero pregunten a las esposas cómo somos. Pregunten. Se van a dar cuenta que nuestras virtudes se caen al piso. Somos hipócritas. Eso somos. Si no, no estaríamos acá. El mundo piensa que somos santos. No, no somos santos. Somos apartados para Dios porque conocemos el pecado y no transitamos en el pecado. ¿Por qué no transitamos en el pecado? Porque nos conocemos y morimos cada uno a nosotros. Peleamos la buena batalla cada día, cada instante, cada mañana. Señor, ayúdame, yo no puedo, yo soy así. Yo fallo en mis promesas, yo miento. Yo muchas veces no voy a mi relación con mi esposa como Él quiere. Saben, hermanos, yo he escuchado una respuesta de una persona de la iglesia, que es creyente, una respuesta idéntica a de una persona que no conoce a Dios. Yo confío en mi hijo o en mi hija. Pueden estar solos en el cuarto, pueden hacerlo, yo confío.
ciegamente. Pero yo acepto de un no creyente, pero el creyente sabe que nuestro pecado vive en nosotros y que si yo provoco ciertas cosas voy a caer. No podemos ir a la tentación, debemos huir de la tentación. Y a los jóvenes, primero afírmense con Cristo, su relación, su amor ágape. El resto va a venir para que tengan plenitud. He tenido la virtud de conocer a una pareja que se ha guardado y me lo ha dicho en mi conversación. ¿Saben qué? Ese amor eros no era lo que nos decía el mundo. No, primero tienen que probar si son compatibles. No, porque han entendido el amor ágape. Y esa entrega al final es un regalo precioso, precioso, que honra a Cristo. Hay que darle gracias al Señor. Tú no ves lo que el Señor está haciendo, y menos lo que hará con tu pareja. Así que hay que ser pacientes y mientras podamos reflejar la relación de Cristo con su iglesia en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, eso es lo que deberíamos perseguir con fervor. Mis amados hermanos, hasta aquí sé que he dado mucha información, sé que he dado mucho palo también, pero de eso se trata. Esto es para mí. Cada prédica, cada palabra es para mí y de eso se trata. Pero ahora yo quisiera resumir un poco sobre lo que hemos hablado para que no quede al aire todo. La sexualidad en el matrimonio es un regalo de Dios, donde debe honrarse a Cristo porque Él es santo. Mantenerse soltero es bueno, dice Pablo, pero si tengo el don del celibato. El matrimonio es un diseño de Dios desde el principio. Cuando Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Es lo único que dijo en Génesis, si vamos al principio, todo era bueno y al final cuando concluyó dijo, todo es bueno de gran manera. Pero después dice, lo ve al hombre y dice, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Y le dio a una compañera para toda la vida, a una compañera para que sea su compañera, su sostén, que lo afirme, eso es. No os neguéis uno al otro a no ser por mutuo acuerdo por un tiempo de oración, enfermedad, etc. Y luego júntense nuevamente para que el enemigo no os tiente a causa de su abstinencia, ¿sí? Para que no mancillen ese amor. Nuestros cuerpos ya no son nuestros y ambos cuerpos son de Cristo. Él pagó con su sangre, hermanos. Finalmente tenemos que ver que las relaciones íntimas en un matrimonio deben reflejar a Cristo. Debe reflejar a Cristo. Cristo se entregó por su iglesia, por su esposa. Eso debemos reflejar. Es el mejor regalo de Dios cuando entendemos el amor verdadero, el ágape, el cual no es nuestro, es de Él, hermanos. Nada bueno tenemos nosotros, todo es de Él. Si quiero amar a mi esposa, debo amar primero a Él. Amén. No voy a solucionar un problema con mi esposa por mis habilidades, por mi buena comunicación, por mi buena escucha. No. Voy a solucionar mis problemas porque amo a Dios, porque Él pone amor en mí, Él pone paciencia, Él pone dominio propio. Es Él en mí.
Debemos pedir a Dios que nos ayude, mis queridos hermanos, a disfrutar de nuestros esposos y esposas y ser agradecidos por el regalo de edad que nos ha dado Dios en nuestra unión corporal y ser el reflejo maravilloso de nuestra relación con Cristo. Amén, hermanos.